Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a continuar con el tema que hablábamos la semana pasada. Mencionábamos que teníamos para esta semana un evento como Luis Membreño Consulting sobre lo que son los retos del próximo gobierno en materia económica. Tuvimos el evento, estuvo muy concurrido y me parece que hubo bastantes elementos que podemos comentar este día. Los temas fueron, por un lado, el Plan Cuscatlán, que es lo que ese plan trae, que es lo que plantea como los principales retos que visualiza el próximo gobierno y cómo enfrentan y cómo esperan ellos poder atender ese tipo de problemas. Por un lado, el crecimiento económico, cómo hacer para que la economía pueda generar más empleos, que pueda generar más recursos y que pueda generar más impuestos, que es otro tema pues que también se amarra mucho con toda la parte fiscal. En la parte macroeconómica, pues la parte fiscal es justamente el tema más importante. Hay bastantes compromisos para este año, como lo hemos hablado en diferentes ocasiones. El gobierno entrante pues va a tener que enfrentar todos esos retos inmediatos que va a tener desde casi que el primer día que toma posesión. Pero además está el tema del presupuesto general de la nación, que ya para el 2020 pues se tiene que presentar en septiembre del 2019, por lo que tendrán unos pocos meses para terminar de completarlo y poderlo presentar a la Asamblea Legislativa. También a nivel económico en general estamos viendo un cierto ralentización, llamemos, de la economía, en el sentido que no está habiendo un crecimiento muy fuerte, sino que como que las cosas se han puesto más lentas, las personas están como más a la expectativa. Hay mucha duda sobre qué es lo que va a ocurrir con el próximo gobierno. Estamos viendo el tipo de enfrentamientos como, por ejemplo, el de la toma de posesión, a dónde se va a llevar a cabo la toma de posesión, si va a ser en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, si va a ser en la Plaza Barrios como pretende el presidente electo, o si va a ser en algún otro lugar, o si van a ser dos eventos separados. Entonces todo eso ha generado toda una polémica durante la semana y ha acaparado bastante la atención de todo el mundo, cuando en realidad deberíamos de estar más concentrados en si va a haber un equipo de transición, si ese equipo de transición va a comenzar a funcionar en abril o va a ser en mayo o no va a existir para nada. Eso es algo que hay bastante duda, cómo va avanzando la selección del gabinete económico, del gabinete en general del próximo gobierno. Eso, la gente está pidiendo mensajes, está esperando algunos nombres como para poder seguir formando una idea de más o menos quiénes van a poder ser las personas que van a dirigir en las diferentes carteras de Estado a partir del 1 de junio. Si va a haber un acercamiento de parte del presidente electo y su equipo más cercano con diferentes grupos del país. Por un lado, el sector privado. Se mencionaba en el evento que nosotros tuvimos por parte de Luis Cardenal que han tenido acercamientos para poder conversar con el presidente electo en varias ocasiones desde la toma de posesión, desde que ganó hasta ahora, y no han podido todavía concretar una reunión. Aparentemente va a ser la próxima semana que el presidente electo se reunirá con la ANEP. Pero así como la ANEP, también hay otras gremiales del sector privado que son importantes. También está miembros de la sociedad civil que les interesa reunirse con el presidente electo. Hay personas del centro de pensamiento, por ejemplo, FUSADES, FUNDE, FUNDAUNGO, universidades, etc. Entonces hay una serie de personas, empresarios, ciudadanos, sindicatos, me imagino que también van a tener interés en reunirse con el presidente como para ver cuál va a ser la política que él va a implementar tanto a nivel del gobierno como a nivel privado. Entonces, todo eso, pues, lo que la gente está esperando son mensajes específicos que ya puedan ir recibiendo de parte del presidente electo y su equipo para los próximos días, y de esa manera pues ya irse formando un criterio de qué es lo que va a hacer. Entonces, en el evento lo que hicimos fue primero comenzar con un análisis del Plan Cuscatlán. Obviamente nosotros nos concentramos solo en la parte económica, todo lo demás pues es muy amplio poder conversarlo con amplitud y con profundidad en una mañana, pero sí logramos entrar a todo el tema del Plan Cuscatlán, cuáles eran las principales apuestas que plantea dentro de todo el plan. Por un lado, el hecho de la parte fiscal,
cómo enfrentar, cuáles van a ser las políticas. Eso contrastamos con lo que el Fondo Monetario Internacional ha planteado también, que son algunos incrementos de impuestos o creación de nuevos impuestos también, además de toda la reducción de gasto que es inevitable que va a tener que hacer el próximo gobierno y los elementos que el Fondo Monetario Internacional aportaba alrededor de esto. Entonces estuvimos comparando un poco, por ejemplo, cuál es la propuesta en materia de IVA, que es una tal vez de las más difíciles de enfrentar por parte del próximo gobierno. El Fondo Monetario Internacional plantea que debería de incrementarse el IVA y que sí debería haber ciertas medidas que puedan compensar el efecto negativo que puede traer en las personas de más escasos recursos el IVA, pero ese es un elemento que plantea el fondo. Y dentro del plan Cuscatlán lo que encontramos sobre el IVA es que ellos comentan que esperan poder crear o desarrollar un IVA diferenciado. Eso quiere decir que va a haber un IVA para ciertos productos, va a haber otro IVA para otros productos, o sea que puede ser menor. Dar casos específicos, pudiera ser que para las medicinas, para los alimentos, para los libros, que para eso pudiera haber un IVA menor del 13%, y que para otros productos, suntuarios entre comillas, o el resto de productos pudiera ser una tasa superior, digamos un número 15% o algo así. Entonces ese tipo de elementos son los que se plantean en el plan Cuscatlán sin especificidades, sino simplemente como una enunciación de una política con respecto al IVA. También hay otras posibilidades, en diferentes momentos se ha hablado de un impuesto predial, el Fondo Monetario Internacional lo menciona, también está mencionado en el plan Cuscatlán. La evasión, la elusión, el contrabando siempre es un objetivo a perseguir, el lograr reducir esto, y por lo tanto ahí también vemos que hay una coincidencia, digamos, entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno electo. El Fondo Monetario plantea un impuesto específico al consumo orientado hacia productos suntuarios, productos que son de lujo, y por lo tanto ahí ellos plantean que se puede establecer ciertos impuestos directos a esos rubros. Habría que ver cuáles son los que podrían plantearse, pero es una propuesta que se hace, no está contemplada en el plan Cuscatlán y podría ser que en algún momento hubiera ahí alguna coincidencia, digamos. Eso es una parte de ingresos. Lo que sí queda claro es que los ingresos tienen que subir en el próximo gobierno y por lo tanto ahí tienen que haber diferentes esfuerzos para poder hacerlo. El mejor esfuerzo que pudiera haber sería el que la economía creciera más. En vista que tenemos una economía con un crecimiento muy bajo, el Banco Central indicó que se cerró el año con un crecimiento un poquito inferior a 2.5% y que para este año esperarían que fuera un poquito más bajo todavía que eso, pero dice está dentro del crecimiento potencial. Y ese concepto es que es lo que normalmente debería crecer la economía sin que hubiera una presión inflacionaria, pero también se puede hacer que ese crecimiento potencial de la economía salvadoreña, que es muy bajo, que es alrededor de 2.2, 2.3%, que sea mayor. Y para eso se necesita invertir en diferentes actividades, en diferentes cosas, y por lo tanto eso podría incrementar la frontera de producción del país. Entonces, dentro de eso encontramos en el plan Cuscatlán que hay una aspiración de que la economía crezca hacia el final del periodo en un mínimo de 3.5%. Eso quiere decir que aspirarían a que creciera al menos 3.5%, sino más. Siempre hemos dicho que aspiramos a que se crezca más del 4%, 4, 5, 6% en los próximos años. Es algo que se requiere, que deberíamos de tratar de lograrlo, y para eso pues el tema de la inversión privada y la inversión pública se vuelven fundamentales para poder lograr que la economía crezca más. Si la economía crece, eso genera más impuestos, más ingresos para el gobierno. Y esos ingresos le ayudan, por un lado, a poder hacer una mayor inversión, por el otro lado, a poder cubrir los incrementos de gastos que siempre hay año con año, pero sobre todo para poder reducir el déficit fiscal.
En eso también hay una coincidencia entre el plan presentado por el equipo de Nayib Bukele, que dice que el objetivo sería reducir el déficit fiscal. No especifican a cuánto, ni en qué años, ni nada, pero que sí es un objetivo que ellos pretenden lograr. Y el Fondo Monetario es mucho más específico y dice que entre el año 2019 y el 2020 debería reducirse en 2 puntos del PIB. 2 puntos del PIB son más o menos 520 millones de dólares, lo que tendría que reducirse ya para el 2020, lo cual lo veo bastante difícil porque ya el 2019 va avanzado. No hay mucho que se pueda hacer con respecto al 2019, sino ejecutar el presupuesto que ya se tiene, y este presupuesto lo que hace es que incrementa en 1 punto del PIB el déficit, lo incrementa a 3.7% del PIB desde el 2.7% que fue lo que se obtuvo en el año 2018. Eso es contradictorio entonces con lo que plantea el Fondo Monetario, porque el Fondo plantea que se reduzca del 2.7, digamos, al 1.7% del PIB en el 2019 y a 0.7%, o sea, cercano al 1% en el 2020. Pero no se condice el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el 2019 con ese objetivo que se está planteando, sino que al contrario, lejos de bajar del 2.7 al 1.7% del PIB, tiende a crecer del 2.7 al 3.7% del PIB. Entonces, esto implicaría que la reducción en el 2020 tendría que ser mucho mayor, ¿verdad?, que lo que se estaría planteando con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo lo que pensaría es que probablemente no se va a lograr el 2020, pero lo que sí debería ocurrir es que en el 2020 se estableciera un presupuesto que tendiera a reducir esa brecha, ese déficit. Y ahí entonces el haber aprobado un incremento del FODES de casi 95 millones de dólares adicionales, que viene siendo más o menos 0.4% del PIB, pues no ayuda, no apoya el objetivo de reducir el déficit, porque entonces tendría que ser a través de una reducción de otros tipos de gastos y el buscar incrementos de otros ingresos como para que se pueda ir logrando el objetivo de compensar ese incremento que se generaría a través del FODES en el déficit, y que además de compensar eso pudiera reducirse el déficit fiscal para el año 2020-2021. Entonces se ve complicado para el próximo gobierno esa reducción del déficit fiscal si no hay políticas claras, bien definidas y apoyadas por la Asamblea Legislativa que no incrementen el gasto, sino que ayuden a reducir ese gasto y hacerlo más eficiente. Y por otro lado, a generar mayores ingresos. Entonces, sí hay un reto muy importante ahí de poder hacer una reducción de gasto corriente y a la vez incrementar la inversión pública, porque el Plan Cuscatlán plantea una serie de inversiones que van orientadas hacia infraestructura. Por ejemplo, en la parte de pasos a desnivel plantean que se necesitan 8 pasos a desnivel, principalmente en la capital de San Salvador, pero también en otros lugares. También plantean el poder realizar el bypass de San Miguel, que es un proyecto que ya tiene varios años que se aprobó los recursos y que está en licitación, y por lo tanto esperemos que pueda comenzar este proyecto pronto. También en carreteras plantean la ampliación de la carretera litoral desde Zacatecoluca hasta San Miguel, que es un objetivo que se ha buscado ya por muchísimos años. También plantean el aeropuerto en Oriente, plantean el ferrocarril, que se ha establecido que la primera etapa sería de San Salvador a Quesaltepeque, y otra serie de proyectos como la ampliación del aeropuerto de El Salvador, que ha tenido ya un cierto avance en esa obra, pero que necesita concluirse también, y otra serie de trabajos en la CA1, en la CA2, y de esa manera pues poder mejorar la infraestructura de El Salvador. Adicionalmente está el puerto de Acajutla, que plantean que se necesita hacer una inversión en el puerto, una ampliación del mismo, y la concesión del puerto de la Unión. Entonces todo esto tiene que ser una combinación de recursos propios del gobierno a través de inversión pública, pero también a través de asocios público-privados. Y esos asocios público-privados probablemente van a requerir de una reforma en la ley
de socios público-privados para poderlo hacer más expedito, que pueda ser más atractivo para que inversionistas internacionales y nacionales participen en asocios público-privados que puedan compensar la falta de inversión pública, en el sentido que no tiene muchos recursos del gobierno para poder invertir adicionalmente cada año, pero como los recursos de los privados a nivel nacional e internacional pueden ser muchísimo más altos que las inversiones que puede hacer el sector público, entonces eso puede compensar y puede ayudar muchísimo a que la economía salvadoreña pues tenga un crecimiento mucho mayor del 2,5% que tenemos hoy en día, y que entonces sí podamos aspirar a crecimientos del 4, del 5, del 6%. Entonces, esos retos se vuelven muy importantes para el próximo gobierno. Adicionalmente está en el sistema financiero, se hablaba y expuso Raúl Cardenal como presidente de la Asociación de Bancos de El Salvador, que lo que se aspiraría es a ir cumpliendo con la normativa internacional de lavado de dinero, que el grupo Egmont también podamos entrar de nuevo en el grupo Egmont, que está todavía medio en suspenso la participación de El Salvador por no haber hecho una reforma legal que se pedía con respecto a la UIF. Esa reforma ya fue realizada, por lo tanto esperemos que regresemos ahí. Hay un reto muy importante en cuanto a la calificación de riesgo de El Salvador. La calificación de riesgo es la que nos evalúa y nos compara en cuáles las posibilidades de caer en default en El Salvador, como el que hubo en el 2017, y versus otros países, ¿verdad? Que otros países que puedan tener una mejor o una peor situación financiera que El Salvador. La calificación de riesgo se vuelve muy importante para la banca, porque en la medida que esa calificación de riesgo mejore, entonces eso hace que el costo del dinero o de conseguir dinero prestado en el extranjero por parte de los bancos que operan en El Salvador es más bajo. En la medida que se deteriora el riesgo, entonces si la calificación baja, empeora, entonces quiere decir que hay que pagar una mayor tasa de interés, y eso también se traduce en mayores tasas de interés para los salvadoreños que quieran pedir préstamos aquí en El Salvador. Entonces, la calificación de riesgo es muy importante para que podamos tener unas posibilidades de accesar a recursos en el extranjero y que estos puedan ser a un precio más barato. Adicionalmente a eso está cómo transformar al sistema financiero salvadoreño en algo más eficiente, que es eficiente, es sólido, es líquido, pero cómo podemos transformarlo para que pueda ser internacional. ¿Cómo hacemos para que pueda competir con Panamá como un centro bancario internacional? Y ahí tenemos que hacer una serie de reformas de todo tipo en el país. Un día podemos hablar específicamente de ese tema, para que El Salvador se proyecte como un centro bancario internacional o al menos regional, y que podamos de esa manera pues aspirar a tener más recursos que puedan venir al país, pero además una mayor proyección hacia afuera y mayores posibilidades de negocios también para el sistema financiero. El otro tema que lo hemos tratado ya ampliamente y que podemos conversarlo en una ocasión posterior también ha sido el de pensiones. Pensiones, el tema fundamental es cómo se hace para que las pensiones de las personas que se están retirando en estos años, y que principalmente son mujeres, entonces que ellas puedan tener una mejor pensión. Para eso ya hemos conversado que el problema es la rentabilidad y cómo el gobierno va a enfrentar el reto de devolverle o entregarle a los ahorrantes del sistema de pensiones los 2.800 millones de dólares que se quedó en los últimos 12 años a través del pago de una tasa de interés muy baja sobre los certificados de inversión previsional. Entonces, ahí hay bastantes retos, hemos englobado bastantes cosas, hemos podido comparar un poco los planteamientos del Fondo Monetario con lo que está estipulado en el Plan Cuscatlán. Sabemos que el Plan Cuscatlán es como indicativo, es como algo que se quiere hacer, pero ya tiene que pasarse a una fase de simplificación y de poder priorizar todos los retos que tiene el gobierno, los planteamientos que están en el Plan Cuscatlán, para que puedan definirse qué cartera de Estado va a hacer qué, en qué plazos, cómo lo va a financiar y cómo lo va a poder realizar. Así que ahí tenemos un esbozo más o menos de cómo está la situación económica del país, cuáles son los retos que tiene el próximo gobierno. Esto da para más, así que seguiremos conversando en futuras ocasiones sobre otros temas específicos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche
y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.